Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, La Política del Gol. Hoy tenemos un invitado tan especial que nos va a hacer recordar muchas glorias y quizás también tristezas de unos aproximadamente 50 años de fútbol amateur. Un fútbol amateur que al ingeniero del gol le fascina, como ya hemos visto varios capítulos y cápsulas que nos ha puesto a investigar y a recordar y hasta sentir nostalgia de algunos recuerdos. Pero pues sin más preámbulo, como hoy se trata de fútbol, pues no me voy a brincar las trancas y pues quisiera que el ingeniero del gol, Jorge López, hiciera la presentación de nuestro invitado especial. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Igual estoy muy contento de tener un invitado que muy reconocido a nivel estado. Así es. Yo lo conozco de muchos años porque es un impulsor, un patrocinador, director técnico, el ingeniero Jesús Palazuelo. Ingeniero, muchas gracias y bienvenido. ¿Cómo Gracias. está? Muy bien. Aquí muy contento de estar con ustedes. No, estamos contentos nosotros. Ingeniero, más de 50 años de trayectoria inmiscuido en el fútbol. Sí, fue una cuestión que nos iniciamos muy joven y me gustó más dirigir que jugar, podríamos decir. Fue poco lo que jugamos y nos iniciamos por ahí en 1970. Un párroco que duró muchos años de fútbol, estuvo en Aguaruto. Él fue el que nos inculcó el primer año, en 1970 por allá. Y ya después nosotros mismos ya nos encargamos y pues muy contento de todo lo que logramos porque pues logramos las metas que queríamos. Originario de Aguaruto. Originario de Aguaruto, así es, criado y reproducido toda Muy la bien. familia. Entonces, en 1970 empieza ahí su travesía en el fútbol. Sí, comenzamos con el equipo juvenil C y al siguiente año ya brincaban a libre, no había juvenil primera en aquel entonces y nos iniciamos en tercera fuerza. Por cierto que el presidente de la liga, el profesor Gilberto Arteaga, que hace 8 días creo falleció más o menos esta semana pasada. Sí, así es. Entonces él fue el primer directivo que conocimos en el fútbol municipal. Entonces ahí empezó, usted dirigía ese equipo de tercera. Así es. Aguaruto se llamaba. Definitivamente. Y ahí fueron ascendiendo. Sí, no, al siguiente año ya ascendimos, ya llegamos a primera o a segunda. Y sí, en segunda, como nosotros en la cuestión laboral, estuvimos siempre fuera, pues, dentro del estado y fuera del estado. Yo venía cada 8 días. Obviamente no nos dedicamos tanto al equipo, siempre estuvimos. Y en segunda fuerza duramos 18 años para poder ascender. 18 años. Precisamente fue cuando dejamos la chamba fuera de aquí para dedicarnos más a la familia y a dedicarnos a la agricultura, que es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Así es. Entonces, en cuanto dejamos, en junio dejamos la chamba fuera de aquí y en agosto logramos el campeonato de segunda, ascender la primera a primera. Igual, tenía el nombre de Aguaruto. El nombre de Aguaruto, así es. Sí, muy a gusto. ¿En qué año ascienden? Ascendimos, el primer año fue, yo creo que de 1998. Creo 98. Sí. ¿A quién le ganan esa final que ascienden? Y esa final se la ganamos al Borrego. Junior Borrego. No, Borrego. Ah, era Borrego normal. Era Borrego de Alejandro, el Borrego, el original, dijéramos. El Junior fue ya otra etapa. Sí, fue otra etapa. De otras personas también. Entonces, ganamos ese campeonato y pues ya comenzamos a dedicarnos, podríamos ir de lleno, aparte de las actividades laborables, pues están con los equipos. Ingeniero, ¿usted no le toca de aquellos años el campo de las bombas, el campo del Palmito? ¿Sí le tocó jugar ahí? Sí nos tocó. Y curiosamente también en el inicio del fútbol anduvimos en colegios de árbitros y nos tocó muchos partidos arbitrar ahí en la cancha. ¿No le tocó ese legendario UTV? Sí, así es, con Félix Torres en sus tiempos, que era pues el patrocinador y una persona muy querida ahí en las bombas, todo Tierra Blanca. Ese UTV que ganó todo, ¿no? Que arrasó. Que arrasó, así es. En esa primera fuerza. Sí, no, era un equipo muy bueno. Entonces le tocó ese estadio de las bombas. ¿Era de tierra ese estadio? Era de tierra. Cerca pegado al río, ¿no? Pegado al río prácticamente. No. Hasta anécdotas tenemos por ese cancho precisamente arbitreando. En ese tiempo fue cuando Panchito Páez y algunos otros de ciudad fueron los compañeros que
nos iniciamos en el arbitraje de aquel entonces. ¿Cuánto tiempo duró arbitriando? No, 4 o 5 años, ya después ya por cuestión laboral salimos de aquí, entonces ya dejamos el arbitraje. ¿Qué le pareció esa profesión? Muy que exige mucho, porque aunque sea árbitro amateur, sabemos que cada partido el árbitro le exigen que corran más que el profesional. Yo lo consideré formativo. Formativo. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en ese entonces, cumplió 15 años de matrimonio de mis padres, estábamos todos, y yo estaba formado, muy firme, porque el arbitraje tiene su cuestión de disciplina, Sí. de puntualidad, de formación, una palabra. Así es. Entonces le ayudó en la formación de ese profesional, personal. Sí, muy bien, la verdad. Y siempre que nos reunimos, todavía, sobre todo en diciembre, Cuando César Ramos Palazuelos viene, César Ramos. nos tocó conocerlo a él como 12 años. Y yo siempre le decía, César, por la formación de él, decía, tú vas a llegar a primera división. Nos equivocamos, porque no llegó a primera división, llegó a nivel mundial. Llegó a nivel mundial, Que así nos da es. gusto y sigue siendo la misma persona sencilla, la misma persona que conocimos de niño y que nos juntamos siempre. Y de hecho, ahora entrando a agosto hay una reunión por ahí con él, donde nos vamos a juntar de nuevo. Y no, convive todo el día si es posible con ¿Cómo lo nosotros. conoció a César? ¿En qué faceta lo conoció? Con un árbitro comenzando Comenzando en el Parque Constitución, como él vivía enfrente del Parque Constitución. Aquí enfrente, así es. Entonces ahí se va. Ahí con Man Roja, precisamente se llevan hasta Con aquí. Man Roja. Más rojas. Sí. Famoso Y Man siempre le tuvimos confianza y sí, donde quiera que él anda, le marcamos a veces y siempre nos contesta. Tiene la amabilidad de contestar a todo el mundo. Todos los mensajes que le manda cualquier gente, él tiene los contestos. No, sí, y actualmente yo pienso que es el mejor árbitro a nivel América. El continente americano es el mejor y lo ha demostrado, lo demuestra con, definitivamente con que sus sí. actuaciones. Tiene personalidad, tiene todo. Sí, es un ejemplo a seguir. Un sinaloense Así es. ejemplar. Sí, así es. Sí, no, Entonces- muy bien. Entonces lo conoce y ya cuando usted se mete, que ascienden a esa primera fuerza, Ujú. ¿cómo era esa primera fuerza de aquellos tiempos? Me imagino que era un poco diferente a las últimas primeras fuerzas que hubo en Culiacán, de menos equipo, de menos ambiente. ¿Cómo era aquella primera En fuerza? aquel entonces, la Liga de Segunda Fuerza tenía 16 equipos, 20 equipos siempre, y las franquicias eran disputadas. Y la primera tenía 16 también disputadas. Después llegó un momento donde gente que tenía más poder, dijéramos, comenzó a agarrar los mejores elementos y se comenzó a descompensar la liga porque se comenzaba a hacer equipos muy débiles y equipos muy fuertes. Muy fuerte. Y ahí no hay nivel de competitividad y es donde se comienza a retirar equipos y ya llega un momento en que últimamente pues ya había 8, pues, después 4, 6. Fueron 6, así es. Sí, entonces se Exactamente. fue degradando eso. Entonces nos tocó también dirigir la Liga Primera como la segunda en varias ocasiones donde pues se veía en aquel entonces como un nivel muy parejo y cualquiera puede ser campeón. Ya después llegó un momento en que no, se desbalanceó todo. Sí le tocó, vivió esa etapa donde los equipos eran más parejos. ¿En qué año se podría decir de primera fuerza que a usted le tocó? Ya miró que ya los equipos, había un equipo que invertían mucho y pues otros no es que no invirtieran, simplemente no tenían. Así es. En los 2000 se podría decir. 2000, 2010, por ahí en esa Fue etapa cuando ya se miró ya, mucho la diferencia de Sí. los equipos patrocinadores muy fuertes. patrocinadores fuertes. Que ustedes, de todas formas, ustedes competían porque armaban Sí. buenos equipos, ¿no? Sí, nos tocó, inclusive ya habiendo equipos fuertes, sí nos tocó otro campeonato después, como en el 2018 por ahí, no, antes fue como en el 2010 por ahí, no recuerdo bien las fechas, pero sí, nos tocaron 2 campeonatos en primera, Los campeonatos. con equipos muy sencillos, muy motivados, de muy buen ambiente. Así es. Usted como director técnico, ¿cómo se considera hacia los jugadores? Siempre, alguien me dijo una vez que aplicando el sistema que yo tenía, había logrado un campeonato con jugadores que no sabían jugar muy bien fútbol. Y yo le pregunto a esa persona, oye, ¿cuál es mi sistema? ¿Cuál es que tú aplicaste? Porque yo no tengo sistema. No, me dijo, algo muy sencillo, dice, ser amigo del jugador. Entonces yo siempre fui amigo de los jugadores, siempre buscamos la motivación, la confianza, el darle oportunidad a cualquier gente y casi siempre
como se conocía el ambiente del equipo, llegaban gente muy adoptadas a la manera como jugamos, y quien llegara se adaptaba al equipo y siempre se habló de disciplina. Jugadores que los conocimos en los tiempos en primera fuerza y que los expulsaban mucho, llegaban con nosotros y nunca los expulsaron. Inclusive yo mismo llevé esa consigna, como haber sido árbitro, de que nunca habían expulsado en la cancha, ni amonestar, ni reclamar, porque nunca fue mi sistema. No reclamar. Pues usted tiene un dicho, tengo entendido que es jugador a jugar, árbitro a dirigir, a pitar. A pitar y el a mí déjeme dirigir. Así es. Sí, no me gustaba que me dijeran, porque pues era lo único que hacía yo. Entonces, si otra gente me iba a estar diciendo lo que yo hiciera, pues les decía, déjenme dirigir. Como al árbitro también, déjenlo pitar. Entonces usted no le alegaba nada al árbitro. Nunca un grito, nunca, mucho menos, al contrario. Siempre saludarlo, mucho respeto al inicio y también al final. Y hubo algunas premiaciones que tenían los árbitros a final de temporada, donde algunas veces me homenajearon a ellos, poniéndome como el delegado más disciplinado, el entrenador más disciplinado. Entonces, porque me gustaba respetarlos. Le gusta, sí, como debe ser, que sabemos que actualmente el árbitro a nivel amateur sí sufre violencia. Sí. Acabamos de ver una final en Mochi de chupones, donde el árbitro los pares lo corretean, que pues digo, está fuera de lugar eso, pero usted dice siempre el respeto, es un valor muy importante en el fútbol. Sí, yo siempre les decía a ellos que era muy importante la condición física y las facultades físicas. Yo siempre manejé más la mentalidad, la confianza, la disciplina. Y quien llegaba al equipo de nosotros sabía que tenía que ser disciplinado. Claro. Era la norma. Okay. Muy respetuoso también. Entonces, eso basa usted en su forma de dirigir, la cercanía con el jugador, la disciplina. No tanto, que hay diferentes estilos, ¿no? No tanto el grito, no tanto la rigidez. Yo les decía que no era posible estar gritando porque el día que no fue el gritón, el equipo no iba a hacer nada, pues estaba acostumbrado. Entonces, esa disciplina tuvimos dentro ya de la laboral, donde era lo mismo también. Estuvimos en algunos estados, a nivel de estado, con 100, 200 gente que que también manejamos lo mismo, la motivación, la confianza. Y en el seno familiar lo mismo. Un respeto absoluto con mis hijos, mi señora, toda la familia, donde pues cada quien sabe lo que tiene que hacer, sin necesidad de estar llamando atención ni motivando. Entonces, así llevamos el deporte y pues nos fue muy bien, afortunadamente. Qué bueno, sí, lo sabemos, lo reconocemos eso. ¿Qué jugadores nos podría hablar usted de que durante su trayectoria puede decir que han tenido mucho talento y que no sabemos si alguno llegó a primera o otro se quedó en el camino, que le hayan tocado a usted dirigirlos? ¿Qué jugador nos podría comentar, platicar? Ahorita me viene a la mente, cuando llegó Dorados aquí, Carlitos Pinto jugaba con nosotros, juvenil C, y jugaba en primera, muy buen jugador, muy disciplinado. Entonces fue uno de los primeros que llegó con Dorados, y pues hubo un tiempo que es de los que tenía más minutos con Dorados, y que después anduvo en otros equipos por allá. Así es. Entonces Carlitos fue uno de ellos. Hay un jugador, José Ángel Quiroz, Chángel, que nosotros lo mandamos a Pachuca, pero cuestiones ya de fuera del deporte. Él se vino, pero tenía todo para llegar, y como estuvo aquí, que ahorita que el mismo nombre de él, que tiene un hijo que está por debutar en Cholos. En Cholos, un central. José Ángel Quiroz también. Nos da gusto porque él tenía ese potencial que nos tocó mucho desde juvenil B y C. Tony Rentería, como dicen, Tony Gambetta, como dicen algunos. Tony Gambetta. Donde siempre es una persona que en cualquier estadio que esté yo, muchas veces en la última grada, que él está jugando el primer tiempo, cuando termina el primer tiempo, corre donde estoy yo y me saluda, y me da gusto porque son gente que pasaron con nosotros. Tony tuvo todo para llegar también a primera división, y cuestión también que en extra cancha, dijéramos, las que le impidieron llegar, pero tenía todo. Y ahorita pues tiene un mundo de fútbol todavía. Sí. Chino Ávila también le tocó a usted. Chino Ávila también nos tocó juvenil, un jugador medio serio, pero tenía también mucho fútbol y tenía para más, nomás que no se dedicó de lleno después, yo creo, porque ya después no lo vimos ya en primera fuerza. Con mucho talento que ojalá hubiera llegado a primera división, ¿verdad? Sí, nos tocó
un chaval que jugó con Dorado, después jugó con nosotros, el Tusti Adrián. Tusti fue un jugador de los titulares de Dorados y después anduvo con nosotros. De hecho, hay muchos jugadores que, vamos a decir un ejemplo, un día llegué con lo del... Llegué a una donde estaban vendiendo uniformes. Sí. Con el Pollo Vázquez. Pollo Vázquez. Y Pollo, cuando yo llego, iba mi señora y una de mis hijas, y le digo, Pollito, ¿y estas niñas que están aquí? Son sus nietas ingenieros, me dicen. Y mi señora, pues, sorprendía a mi hija. No, era uno de mis hijos de fútbol, Pollito, como muchos de ese nivel, que afortunadamente decían que teníamos 100 o más hijos del fútbol. Era la otra familia que ya, en una ocasión, dentro de los reconocimientos que nos hicieron, que fueron muchos, un nacional celebró en Mazatlán. Podríamos decir que era el homenajeado. Yo me quedé con el equipo, pero cuando intervenimos para hablar ahí en la inauguración, les dije que mi gran pasión era que yo tenía dos familias. La familia del fútbol que está enfrente, en el equipo de Sinaloa prácticamente, la mayoría de mis hijos de fútbol, y mi familia ya de sangre, y ahí estaban también mis hijos, mis señoras, mis nietos. Entonces, pues, estaba muy a gusto porque tenía todo lo que siempre nos ha rodeado, que ha sido pues muy bendecido con todo eso. Es lo que usted piensa que le ha dejado al fútbol otra familia. Prácticamente sí. De hecho, lo hemos visto, como les digo, tanto en el trabajo también, tuvimos eso también en esa situación, y la familia del fútbol siempre, y algo que cuando, sobre todo ahora con las redes sociales, cuando ganamos muchos campeonatos, afortunadamente, cuando perdíamos uno, mis hijas ponían que yo siempre les decía que aprendíamos más perdiendo que ganando, porque perdiendo nos damos cuenta de las debilidades que teníamos, sí. Y ganando a veces que nos llenamos de aire y no nos fijamos en lo que nos falta. Entonces sí se aprende también perdiendo y se aprende más a veces. No, sí tiene razón, porque si nos vamos a hablar de fútbol, una victoria muchas veces gana jugando mal. Así es. Y ya con eso ya ganamos. Pero sigues dejando cosas que hacer que el otro juego o en la final te van a pasar factura. Porque como dice usted, sí tiene razón, sí. Que muchas veces cuando pierdes sí aprende mucho más. Una de las cosas que yo siempre traté y les decía, que yo quería enfocar como un campeonato en todas las etapas que tuvimos, y afortunadamente en todas las etapas de las ligas que participamos, en una ocasión cuando menos llevó mi nombre en las temporadas. Y curiosamente, creo que no ha pasado eso en segunda y en primera fuerza. 2 veces me han homenajeado en segunda y 2 veces en primera. Y lo comentaron y los mismos equipos lo propusieron por segunda vez, tanto en segunda como en primera. Y lo que sí buscábamos era, ya a nivel selecciones, que también tuvimos mucho, ganar los campeonatos locales. Ganar a nivel Culiacán también ya como selección, sí. A nivel Sinaloa, y lo que queríamos antes de retirar, ganar a nivel nacional. ¿Le tocó ganar ¿Le tocó? ¿Dónde ganaron ese nacional? En Hermosillo, en 1917 creo fue. En 2017. Con un equipo muy buen competitivo y con un ambiente también muy a gusto. Entonces, prácticamente el campeonato lo ganamos invicto contra equipos muy fuertes a nivel nacional. Llevamos un equipo muy joven y muy... ¿Quién estaba en esa selección? Que me acuerdo ahorita, el Tachi Sánchez, que son de mis hijos. ¿De Villajuárez? De Villajuárez. Sí, de las gentes que son mis hijos. Andaba también, ahorita que me acuerde, el Ñoñito. Ñoñito, el que estaba en primera. Exactamente. Había Jaime, que es uno también delantero, muy buena gente. Ahorita me pasan porque no venía preparado con eso. No preocupes. Pero sí tenemos ahí y nos reconocieron. Y cuando venimos ya aquí a Culiacán, el ayuntamiento y algunas dependencias deportivas nos hicieron reconocimientos. Y después, al siguiente año, fuimos a Tamaulipas. Otro nacional, invicto, llegamos a la final. Ahí sí, la verdad es que sentíamos miedo porque pues era la noche, eran pueblos donde no estaba como estamos en Culiacán aquí, donde pues la final queríamos venirnos, y en penales sí la perdimos. La perdieron en penales. Pero un equipo también que no perdió en la cancha, tampoco más que en las penales.
Entonces fue cuando allí dijimos, al menos a nivel selección, que ya habíamos logrado lo que queríamos. Un objetivo. Un objetivo. No, sí. ¿Cuántos campeonatos más alrededor? Tengo entendido que ustedes entraron 4 en segunda fuerza, ¿no? 4 consecutivos. 4 consecutivos, que no ascendieron, ¿no? Sí. Y dos en primera, ¿no? 2 en primera. En segunda, yo creo que sí fueron fácil 10 campeonatos, porque fueron muchos años. Muchos años. Entonces, fueron las categorías. Y sí, tuvimos Copa Inés también, pero poco. En los barrios, sí ganamos varios. Y en una ocasión nos tocó también un estatal. El estatal de los barrios. Donde nos enfrentamos a equipos muy duros. La final se la ganamos al equipo de Junior Jaimito. Junior Jaimito. Un equipazo. Pero nosotros lo que teníamos, nosotros buscábamos mucho. Yo me esforzaba siempre más y nunca tenía problemas para traer equipos, porque siempre teníamos sucursal en el juvenil primero, como dice, y nos reponíamos la gente que salía por lo que fuera. Siempre teníamos. Entonces yo siempre combinamos mucho lo que era la juventud con una columna vertebral de gente de experiencia. De experiencia. Y eso con la columna y los de los lados a que corrieran la plebada. A que corrieran. Logramos muchas travesuras. Muy buena fórmula. Muy bonitos. Ingeniero, ¿qué nos podría contar de esa mentada Copa Chanclita que de mucho nivel, que duró bastantes años, que la gente que jugaba o la gente que le gustaba esperaba esa fecha para ir a ver sus partidos, de que los equipos de primera jugaban contra el juvenil primera o segunda contra tercera, que eran buenos partidos, que desgraciadamente ya no existe? ¿Qué experiencia nos puede contar? Tuve la dicha de conocer a Chanquitas, una persona como de reportero, donde llegaba a las juntas de primera, se sentaba a un lado, sin polemizar, sin intervenir, siempre escuchando. Una persona muy atenta, muy a todo dar. Entonces de ahí viene el apodo Copa Chanclita. Era sí, un reportero. Era un reportero. Okay. Entonces nos tocó conocerlo. Aprendimos algo nuevo, ya lo sabía. Y tuve la dicha también, un hermano de él que fue compañero mío en la Escuela de Agricultura, y su papá, también lo conocimos en la chamba. Okay. Él, entonces, conocimos Chanclitas, y cuando se implementa por medio del debate. ¿En qué año más o menos empieza la Copa Chanclita? Pues yo creo que antes del 2000. Antes del 2000. Sí, fácil. Sí. Entonces sí le poníamos muchas ganas para estar ahí y siempre entrábamos, que siempre primero y segundo lugar. Y nosotros tuvimos la dicha de jugar varias veces con el equipo juvenil primera y con la primera en la Copa Chanclita. Y era una liga muy esperada, como dicen, porque les gustaba. Porque era un buen ambiente y como los equipos más bajos, dijéramos de menos fuerza, se reforzaban 4 o 6 gentes, se hacía muy... y la esperaban. Y en un equipo de tercera, ir a jugar contra uno de primera, pues era un halago. Porque motivaba mucho. Te motivaba para enfrentar a esos jugadores de primera fuerza. Sí, llegó yo creo que la temporada como 25, cuando ya se acaba el patrocinio de la Copa Chanclitas, que era por medio del debate. Entonces se constituye una buena copa. Y ahí sí nos hicieron el honor de que esa copa en forma permanente iba a quedar como de Chanclitas, que llevaba mi nombre. Copa... con mi nombre completo. Ingeniero Jesús Palazuelos Villegas. Y 2 años hizo esa copa. 2 años se hizo. Y ya con esto de la pandemia primero y esas cosas, pues ya se dejó. Pero la intención de la gente que dirigen el fútbol en Culiacán era de que esa copa, la llamaban Copa Interligas. Sí, con mi nombre. Y que iba a ser en forma permanente. Ojalá regresara. Si un día se regresara, estaríamos... ¿Le tocó ganar alguna Copa Chanclita? Nos tocó ganar algunas copas, así es. Pero más que todo era la competitividad la que nos... Yo me acuerdo mucho de una Copa Chanclita donde usted dirige y se enfrentan ahí en Apemes contra las Águilas de la UAS. Aquella Águila de la UAS donde estaba el Héctor, estaba el Horacio, estaba el abuelo. Esos equipos donde, digo... Marco Rodríguez. Jugadorazos todos. Esa copa, esos partidos que uno como aficionado a nivel amateur era buen nivel el ambiente. Sí, es que la UAS inclusive tenía toda la infraestructura para entrenar, para tanto alumnado. Sí hacía muy buenos equipos. Muy buenos equipos. Y bueno, desgraciadamente ahorita pues ojalá y reviviera el fútbol de primera. Era una pregunta, ingeniero. ¿Qué piensa usted que le haga falta para que vuelva el fútbol a Culiacán? Patrocinadores,
la asociación, el ayuntamiento, en medio del INDEP. ¿Qué hace falta? Usted que conoce, ¿qué le hace falta a Culiacán para que regrese esa primera fuerza? Culiacán tiene un problema. Por la dimensión del tamaño del municipio, no apoya como los demás municipios. Los demás municipios son pequeños y están más en familia y apoyan más el deporte, porque a lo mejor tienen menos carencias, o no sé. Aquí Culiacán, como es muy grande la ciudad y tiene muchas carencias, no se apoya en el deporte. Qué bueno que lo dijo usted y no uno, porque cuando lo dice uno creen que nos están mandando a decirlo. Usted con esa experiencia, en la parte mía que tocamos temas de política, esa parte le he dicho, y no por tirar, no es tirar por tirar, es verdad, eso también lo vemos nosotros. Aquí el deporte lo dejan, de la agenda, de sus agendas de la administración pública la dejan al último, y como que vemos que si hay si sobra, pues ahí le damos, ahí le apoyamos. Eso y qué bueno que usted, pues lo dice usted y no nosotros, para que vean que no traemos línea, como pudieran pensar de que es golpear por golpear. Sí hay una carencia hacia el deporte. Desgraciadamente, es poco lo que sobra. Y casi siempre nos sobra. Exacto. Porque por lo que sea, no vamos a buscar culpables. Sí. Pero a mí no me tocó en lo particular. Todos los campeonatos estatales que yo fui nacionales, a mí me costó personalmente. No hubo casi apoyo, ni el ISDE, que es cuando tiene más presupuesto. Apoyo nacional. Se dedica más a la cuestión de ya alto rendimiento. Alto rendimiento. Y es el más relumbrón también. Entonces, a nosotros sí, en una ocasión sí nos ayudó Carlos Verdugo cuando estoy líder. Es la única persona que nos ayudó con uniforme para llevar representativos. Sí. Y sí, pero por lo general nos ha apoyado. Es que usted acaba de decir algo fundamental. Representativo. O sea, aunque sea fútbol amateur, ingeniero, así es. Lo acaba de decir, representa a Sinaloa, un estado. Es competir por un estado, es decir, ellos no entienden que si a él le va bien, a ellos también les va bien, porque están apoyando, mira. Se trajeron la medalla, se trajeron el trofeo. Sí. Esa parte es la que no entienden. Pues no es que ellos quieran ir a competir y no van a ganar ellos. Ellos también. La foto, como lo dijo usted, cuando vinieron del Nacional, que reconocimiento, foto, que fue lo mismo, haciendo un paréntesis rápido. Lo que pasó con Marco Barde, pues nadie lo pelaba antes de la medalla. Llegó con la medalla, hasta mural le hicieron. Que ojo, no estoy diciendo que esté mal, qué bueno. Pero ¿por qué esperarte a que traiga algo para fijarme en ti? Como la mujer interesada, vaya. Sí, así es. Bueno, no me van a acusar de misógino. Así es. Ahí le editas. Ni feminista tampoco. Pero es cierto, desgraciadamente no hay apoyo, podríamos decir. Y si acaso se consigue, sería con muchas vueltas, donde no es necesario, porque principalmente se está haciendo deporte, que es magnífico, y lo que nos falta mucho aquí todavía. Así es. Y con el tejido social que ahorita estamos completamente teniendo. Sí, era para que se apoyara mucho más. Exacto. Y muchos campeonatos nacionales nos tocó, algunos como aficionados, ver donde iba con recursos de las personas que iban al frente del equipo. Como puedas. Como puedas. Sí, pues se han escuchado temas de personas que van a Juegos Olímpicos y tienen que botear. Así es. ¿Qué podemos esperar del fútbol amateur? Así es. Desgraciadamente es cierto. Sí, pero bueno. Ingeniero, entonces, falta patrocinio, no es problema de patrocinio, me refiero a patrocinio, gente que quiera meterle dinero, o no va por ahí, o no, o siempre. Sí, es verdad, como dice usted, falta el apoyo de gobierno. De una parte fundamental, que es gobierno. Y de otra parte, ¿qué más sería el complemento para que se haga? Patrocinios ha habido, pero muy limitados también. Muy limitados. No ha habido tanto. Nosotros sí hemos tenido la dicha, inclusive en algunas ocasiones, nos apoyó muy bien Maco y Maco Bodegas, y también Marco Vinicio Palazuelo Fetosa. Siempre nos ofrecían. Nomás que a mí a veces me da pena ir allá porque pues no somos afectos, entonces queríamos solucionar mejor con lo que pudiéramos. Que siempre tratábamos de salir adelante. Ya, actualmente, ingeniero, hay menos personas, empresas que le quieran invertir ya al fútbol. Yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Ya es más difícil conseguir un patrocinio, aunque sea
la inscripción o el uniforme ya Sí. no es tan fácil. Ya. No es tan fácil. Y no obstante, cualquier gente no lo suelta. Así es, desgraciadamente. Así es. Por eso y se ven en el fútbol. Un ejemplo, pues, segunda sí tiene muchos equipos. Así es. Tercera ni se diga. Tercera Sí. tiene como 2 grupos de 20, ¿de cuánto? Más popular, así es. Más popular. El costo, no influye el costo actualmente. Sí influye porque ahora, antes jugábamos en canchas puras de tierra y ahora al llegar a una cancha sintética o de pasto, Ya tienes que todos pagar. tienen precio. Tienen precio. Que en un principio las de sintéticas se hablaba de que iba a ser sin costo por el mantenimiento del ayuntamiento. Desgraciadamente, siempre. Entonces, sí hay un costo. Arbitraje, que también es fuerte, la cancha y cualquier refresco que... Sí. Entonces- Y aparte que también súmele las nóminas que ahora... es muy difícil ahora conseguir un jugador que tú lo invites Así es. y no, pues voy a ir a jugar de amor. No, ya es difícil. ¿Usted cree que los mismos equipos echaron a perder a los jugadores? Yo siento que sí. Porque, o sea, viendo que hay dinero, ya como que ya los demás... Me refiero a las nuevas generaciones. Así es. Porque ya los que disfrutaron esa etapa, pues... Así es. Sí, de hecho, los equipos por más competitividad a veces, y decían, me puedo traer un jugador bueno de otro equipo, no lo necesito, pero no lo quiero enfrente. Sí, así es. Entonces, ¿qué le hace que entonces si hacían los grandes grupos y debilitando los más chicos? Ok. Entonces, por medio de los patrocinadores, sí se fomentó mucho, cosa que nosotros nunca probamos porque Claro. prefería yo siempre apoyarlos para que estudiaran, apoyarlos con cualquier cosa que necesitaran, Claro. que fuera necesario. Sí. Y sí hay muchos muchachos que hasta me invitan de vez en cuando a ayudar con toda mi familia, mi señora, donde dicen que por el apoyo que les dimos, terminaron la carrera. Porque me tocó gente, por decir algo, en Villajuárez, Sí. donde la situación económica está Sí. difícil, donde algunos terminaron la prepa y se iban al tomate a cortar. Yo les preguntaba, ¿y qué pasó? No, dice, no hay lana. Entren, les digo, como quiera los apoyamos, han salido adelante. Algunos salieron y me ha tocado algunos que tienen buenos puestos ya como profesionistas. Qué bueno. Y eso es la satisfacción que llevamos muy adentro, muy a gusto. Lo que le... Esa es la otra parte bonita del fútbol. Sí, Que muchas veces no se ve, ingeniero. así es. Pero Formar personas, formar profesionistas Exacto. para ayudarlos, que sean ayudarlos. buenas Exacto. personas, porque como hablando un poquito de la situación de que para Culiacán, de eso ocupamos, pues. Exacto. Deportistas, buenas personas, profesionistas. ¿Para qué? Sí. Para que la calidad y el ambiente en Culiacán sea mejor, que se hable de cosas buenas. Ahorita, de hecho, el Culiacán es el municipio más fuerte, deportivamente hablando, en fútbol, deportivamente. Y ahorita ya con la gente de aquí que se ha ido mucho más atrás, se ha ido Mochis, otras Mucho, partes, así es. la habilidad está en Culiacán y los grandes equipos están más que todo al lado norte y al lado sur del estado. Son esas ligas que ahorita están Sí, muy fuertes. y cotizándose muy bien los jugadores. Y ya hasta se ríen, hasta en las cuestiones sociales ponen cuánto ofrecen y todo. Cosa que antes era penado y Sí, que no sí, debería sí. ser en fútbol amateur. ¿Cómo era antes cuando invitaban a un jugador de primera fuerza a usted en su tiempo? Usted le decía, vente a jugar, el jugador nunca le preguntaba cuánto ni nada. Sí. Nunca me preguntaron. Y una cosa curiosa, casi todos buscábamos porque llegaban solos, querían jugar. Y ahora no hay nadie voluntario que llegue a jugar. No, ya no. Ya Exacto. llega un momento. Entonces, por eso quizás nos tocó muy oportuno cuando ya nos retiramos de 3, 4 años, donde ya habíamos sentido que habíamos logrado lo que queríamos y sobre todo eran muchos años para dedicarle más tiempo a la familia que sí, yo siempre consideraba de los que andábamos mucho en fútbol, que sí teníamos viudas de fútbol, donde las señoras pues Sí, sí. no se atendían como debía ser por andar nosotros Sí, aquí pues. Además del trabajo, las dejaban el sábado y el domingo por andar en el juego. Un día mi señora me dijo, oye, ¿cuándo habrá un domingo que no juegues? Dice, para ir al Tata. Tenemos 2 años sin ir, dice. Me sorprendió, Sí, lo sí, analicé y dice, pues cierto. Sí, cierto. Entonces, Es que pues, muchas veces Sí. uno, es la pasión, pues la pasión, Eso, es la pasión de uno. pues yo le decía que lo mío ya no era un vicio, ya era una enfermedad y que no me la curaba. Usted comentaba eso. Sí, yo lo decía que ya, pero sí, ahorita ya por la edad y por todo, ya andar en la noche, como los partidos ahorita, como juegan de todos lados los players, ya juegan a las 9, 10, 11 de la noche. Sí. Y la familia está pendiente, está con pendiente. Sí, así es. Y llegar después a las 12 a la casa,
Pues ya mi señora pues descansaba un poquito cuando llegamos, tanto mi hijo como yo. Pero sí, ahorita ya, pues ya no se puede. Ya vamos a estar temprano en casa. Ya nomás mira de vez en cuando va a los estadios y mira los juegos. Un ratito y el primer tiempo posiblemente. Y ya ir a dormir tranquilos a la casa. Sí, porque está difícil la situación. Sí. No, sí. Ingeniero, ¿usted qué piensa usted que quedó algo de ganar en el fútbol o piensa que usted ya está satisfecho 100%? ¿Algo por ganar todavía? Sí. No. Ya. De hecho, completamos bien, nos sentimos muy bien, muy satisfechos. Y pues se logró todo lo que esperábamos. Lo que usted se propuso. Lo que nos propusimos. Y nunca contra bucos, al contrario, con equipos tranquilos y logramos todo eso. Entonces, por hacer nada. Y ahora sí, a disfrutar más que todo el deporte en los momentos que podamos y el tiempo sobre todo que podamos. Muy bien. Oye, ingeniero, ¿nunca le interesó tomar las riendas de la primera fuerza? Dirigimos 3 años en la segunda y 2 años en la primera. El problema era, y así sí lo puedo comentar, de que había equipos que fallaban los patrocinadores, donde pues había gente difícil a lo mejor la condición económica, y yo cada temporada, en las 2 que tuve en primera, pues sí puse 30 o 40 mil pesos en mi bolsa de equipos que no me pagaban. Tenía un gran defecto, no sabía cobrar. Entonces, después otras gentes me invitaron de aquí, fue a tesorero. Y fue lo mismo también. Entonces, pues, era pura pérdida. Era pura pérdida. Y no sabíamos. Y reconocíamos que no sabíamos cobrar. Entonces no se podía. Mejor lo dejó. Mejor lo que quería gastar yo lo gastaba por voluntad. Y no por otros. Exacto. Entonces, 2 años estuvo ahí como presidente de la primera. Como presidente de la primera. Juvenil primera también. En segunda no, dicen. En juvenil primera sí tuvimos varios años. Y en la primera fuera también. Oye, ingeniero, entonces se rompe, si usted terminó poniendo de su bolsa, se rompe la idea de que hay mucho dinero en esas ligas. Como pa' uña, pues. No hay. No hay dinero para eso, pues. La verdad que si hace un presupuesto, lo único que puede hacer es que esa gente, si le pagan al principio, que no todos pagan tampoco, manejar ese dinero. No lo hay. Yo reconozco porque hay un presupuesto y se lleva el 75% del arbitraje, podría decir, ya lo demás es reconocimiento que tienen que pagarse. Entonces, manejar dinero como se piensa alguna gente, lo hay. Y muchos años estuvimos, lo habíamos visto, no es tanto. Yo le digo lo siguiente, no en afán de faltar respeto, porque bueno, el ingeniero es el que está metido en el tema. Yo, la verdad, no estoy tan metido en esos temas, sobre todo el amateur. Pero sí he escuchado mucho, porque ha llegado a oídos para acá, para la grilla, que usted ha de conocer al personaje que le voy a decir. Han mencionado mucho ¿cómo se llama? Larry. Que decían, lo que voy a decir es lo que yo escuché, no me consta a mí. Por eso le pregunto el tema, que si es mentira que hay dinero o no hay dinero. O no sé si donde él se desenvolviera diferente. Pero que lo acusaban de que no quería soltar la presidencia de una liga. De una asociación. Porque pues había dinero. Y que estaba sacando provecho personal, económico. Entonces yo sí me cuestionaba. Dije, ¿a poco sí llega a haber tanto dinero que es el afán de estar ahí? En los años que tuvimos nosotros fútbol, nos tocó convivir bastante tiempo con Larry. No, quizás muchas veces son cuestiones de orgullo, de que no, otros quieren el puesto y se aferran. Y ya cuestiones de personal, un poco se agarra, que lo ha habido con ellos. Entonces Larry, lo que ha manejado, pues no es tanto como dije, para decir que aferrado por el puesto, nada, no es por ahí. De hecho, Larry, tenemos una gran amistad. Qué bueno que lo aclara usted que lo veo como una autoridad para decir sí o no, pues. No, Larry lo conocemos muy bien, sabemos, y es apasionado también, y le gusta andar ahí en... Es que tiene bastantes años ya Larry. Sí, a él, bueno, de promotor, pues. Sí. Lo conocimos nosotros en el aspecto de que cuando hacía equipo, torneos en Jardín del Valle. De Barranco. Sí. Del Valle. Ahí se inició. Ahí nosotros jugábamos de niños. Así es. Pero ya como persona ya no, pues no, en lo personal pues no lo conozco, ¿no? No, a nosotros tocó directivos, y por cierto, Saúl Gómez, el profesor Saúl Gómez, para mí, el mejor directivo a nivel estado que conocimos, y junto con Leobardo
que era su tesorero, y otra gente que colaboraban con ellos, comenzaron en tercera fuerza, porque traían equipos, ellos jugaban ahí, y comenzaban a dirigir en la tercera, después en segunda y después en primera, y no, muy bien todo, y es que ellos prácticamente era la cuestión del deporte la que manejaban, y duraron el tiempo que quisieron, el tiempo que se pudieron, ya quizás después por dedicarse a su profesión, ya no siguieron, pero para mí uno de los que duró más tiempo fue el profesor Saúl Gómez. Presidente de primera. Y yo le he puesto, cuando hay algún reconocimiento para él, mi respeto de por vida para el profesor Gómez. Para mí el ejemplo como directivo, nato, un equipo y un líder muy natural, muy a gusto con él. ¿Por qué hacía el directivo que otro directivo no hacen? Para que usted decir, sí lleva pues, un buen presidente. La empatía con la gente. El profesor Saúl era un tipo donde todo el mundo le caía bien. Todos sabía manejar, todos quedaban contentos, no había ningún problema con él nunca. Una persona seria, y dentro de su chamba lo hemos visto igual. Ha estado en el sindicato de los maestros, ha tenido puestos de buenos directivos, donde también ha tenido una trayectoria muy bien, importante. Muy o sea, era docente. Es docente todavía, no sé si está jubilado todavía, pero allá anda. Entonces, siempre su persona es la que en la faceta que estén, son gente que triunfa. Esa es la diferencia en un directivo, que los hay también algunos que son más descuidados. Sí, sí. Pero hay buenos directivos y no es la situación económica la que se aferren por el puesto. No, muchas veces, como decimos ahorita, es ya cuestión personal. Decir, pues quiero estar aquí y alguien quiere, no lo va a dejar llegar porque pues pide la gente. Sí, bueno, son intereses, digamos que ya es la lucha personal entre intereses. Oye, ingeniero, usted en tanto año, con tantos jugadores que ha conocido, y en un caso hipotético, si ahorita estuviera en un equipo y esa persona, todos, imaginemos que todos tienen la posibilidad de jugar con usted, ¿habría un jugador que le cerraría las puertas por batalloso, por algo? No, porque siempre te tuve la oportunidad de convivir con ellos y nunca tuvimos problemas con jugadores, dijéramos que problemático no. Lo que sí para nosotros fue un himno, y ahí sí, alguna ocasión, algún jugador, y nos tocó hasta un estatal también, donde en final de los barrios, yo siempre me ha gustado repartir pastel en partes iguales. Okay. Toda la gente que está afuera, en una final tiene que jugar, para que no se quede viendo. Y ha habido supuestamente estelares, donde no les gusta el cambio, y se han quitado la camiseta y la han tirado al momento con una reacción, aunque la levanten. Ese jugador no vuelve conmigo. Porque, esa es su regla. Sí, porque no cunda con los demás. Porque si no, al rato cualquiera la va a tirar. Así es. Es una falta de respeto para su equipo. Para el equipo, para el nombre que llevan, que representa, en mi caso, era un pueblo donde el nombre de Aguaruto al frente casi siempre. Entonces, ese respeto yo lo quería. Y sí me tocó 2, 3 jugadores y yo sí les daba las gracias. Nunca corría a nadie. Al contrario, le daba gracias. Y los jugadores que veía con más nivel, yo les decía, oye, si quieres ganar un peso, no hay problema, yo te recomiendo. Pues tenía amistad con todos los directivos, con todos los que tenían equipos que podían apoyar. Podían meterle. Y sí, hubo gente que me dijera, oye, me pasa el jugador. Sí, ¿cómo no? Nosotros formábamos más, era formativo. Era más formativo. Y era más a gusto, porque entre más años, pues ya muchas veces van agarrando algunas cosas. Y yo sí, veteranos, 1 o 2 veces nada más dirigí, y de ahí para arriba ya no. Porque pues ya tiene un mundo de experiencia y todos pues ya creen que ya lo ganaron todo. Exacto. Y ahí nos metimos. No, yo siempre formando jóvenes. Formando el equipo siempre con jóvenes. Y no tenía problema. Entonces, jugador yo etiquetado ahorita que dijéramos. Sí, que dijera, este sí no es bienvenido, no tiene ninguno. Así es. Sí. Jugadores sinaloenses que más le han gustado futbolísticamente. Que usted los nombre cualquiera, no importa el orden. Que usted diga, yo me gustaba un defensa, un delantero. En mi tiempo, cuando iniciábamos, sobre todo en la segunda fuerza, jugó con nosotros un elemento que para mí no había tanta oportunidad como ahora, en los tiempos de fútbol. Oscar Maturín, papá de los Maturín que andan ahí. Aunque un Maturín sí llegó a jugar con Atlante. Los 3 anduvieron ahí con Atlante, algunos en fuerzas básicas, pero sí jugaron. Pero el papá, yo consideré que pudo haber jugado mejor que los 3 ellos.
a nivel profesional. ¿Qué posición jugaba? Medio, libre, un 10, pero me tocó verlo meter jugadores de media cancha o hasta un poquito atrás de media cancha. Jugadorazo. Oscar Maturín. Oscar Maturín. Ah, ok. José Ángel Quiroz, otro jugador también, que andaba con los equipos fuertes él y de repente me decía, ingeniero, como él se inició conmigo en juveniles, decía, esta temporada quiero jugar con usted. Oye, pero tú ya te acostumbraste más a jugar en la contención y conmigo vas a jugar de central y atrasado. No hay problema. Y sin paga. Sí, así es, porque era voluntario. Venía, desde esta temporada quiero estar tranquilo. Y la paga a gusto. Bienvenido el que venía y si alguien quiere ir también, muy a gusto. Tuvimos muchos jugadores. ¿Un delantero? Delantero, podríamos decir, pues, que me acuerdo. Bueno, un referente de nosotros fue José Antonio Ibarra, el sombra que le dicen. Un elemento que, no obstante que vivía en San Pedro y que son 3 kilómetros 4 de mi pueblo, todo el mundo quería a Guaruto porque siempre anduvo con nosotros. A él tuvo oportunidad de profesionalismo, vinieron a buscarlo y él decía que no, que él ya estaba con nosotros y que ya tenía su compromiso por toda la temporada aquí en Moter. Oye, le decía, pero el compromiso te lo libero. Le decía, no, quiero estar aquí. Entonces, nunca fue profesional, a pesar de que lo invitaban. Y tuvo muy disciplinado. Curiosamente, yo tenía una cuestión de dirigir. Me gustaba el cierre del partido que el inicio. Porque si inicio con lo fuerte y al último nos aprieta el partido, ya no va a tener con qué. No lo tengo. Entonces, Sombra Ibarra siempre lo podíamos dejar para el segundo tiempo, los últimos 15 o 20 minutos, y ahí resolvía. Y él nunca estaba molesto ni nadie de los que estaban en la banca. Al momento que entraba me decía, usted avíseme nada más para prepararme mental y físicamente, y entraba motivado y entraba a definir partidos. Siempre entraba de cambio entonces. Entra de cambio. Me tocó partidos en primera donde perdiendo los últimos 15 minutos 3-0, hacía 5 cambios completos, los 5 que había, los metíamos y salíamos adelante y sacamos el partido de esos. En una final me acuerdo que en primera, era en agosto, y resulta que se jugó el primer tiempo, había llovido, el estadio universitario poca aire entraba, y había llovido, estaba vaporizando medio día en el partido, era muy acotante. Y yo había iniciado con los jugadores, podríamos decir con 5, que podríamos ser los titulares, los tiros. Cuando terminó el primer tiempo, no creo que íbamos 0-0 todavía, pero el presidente de la liga me dice, oiga, ya había calentando los que estaban afuera, me dijo, ¿qué frigas les va a poner? El otro equipo ya ha disminuido. Y nosotros con los mejores elementos, meterlos, sí le dimos, podríamos decir, no un baile, pero sí le ganamos el partido, porque jugábamos más. Yo siempre le decía, me gustaba más el cierre. Ah, ok. Y tener gente que la movieran. Y en selecciones hacíamos lo mismo. Yo en selecciones vi muchos entrenadores que jugaban cuadros titulares el primer partido. El segundo titular y los suplentes a veces lo usaban, a veces no. Y el tercero. Llegamos a una semifinal, los titulares ya un poco cansados. Y los suplentes desmotivados. Y ya cuando llegamos a la final, el equipo titular estaba agotado. Y los otros estaban hasta molestos. Yo me gustaba darle vuelta siempre. Nunca un cuadro titular. Nunca. Darle vuelta a todos. Jugadores que de los mejores. Estar en la banca como todos. En selecciones. Donde hasta la cotorreaban, dijéramos. Una vez un estatal que ganamos ahí en Mazatlán. Piturris en los mejores tiempos. Primero el Gaby Espuro. El Cheto Vega y el Zuli Vega. Y así por el estilo, elementazos todos, sí. Palacho, toda esa gente que andaba con ellos. Eran equipazos. Y todos. Y alguien les cotorreaba, oye, qué bonito te ves jugando, dicen que estaban en la banca. No se preocupaban porque ellos sabían que no estaban por suplentes. No me gustaron los suplentes nunca. Okay. Y sacábamos siempre mejor los partidos así. Cosa que ningún entrenador casi lo hacía. No. Casi todos al titular. Igual. Sí. Al primer juego, el primer tiempo, echaba toda la carne, podría decir. Sí. Al principio. Pues. Y es que si no los metían, a lo mejor se enojaban. Sí, así es. Y yo no se enojaban, pues sabían. Y si enojaban, pues. Sí. ¿Conocían las reglas? Sí. ¿Y Copa Telmex no jugó? Copa Telmex jugamos, pero poco, porque pues eran. También ganamos un estatal una vez y íbamos a un nacional.
pero eran muchas reglas, muy estrictos. Sí. Y nosotros, el equipo que había ganado el campeonato, se tardó un poquito para el nacional. Ya alguna gente, había lesiones, había todo, y no nos permitían suplirlos. Podríamos decir que teníamos 11 jugadores. Entonces le quedamos no ir mejor nacional. Porque en los federados, no, en el federado se puede suplir un jugador con otro, con tiempo nada más. En Copa Telmex era muy riguroso. Y sí, había Copa Telmex, me tocó, donde jugaban equipos con los puros 11 y pues se agotaban en 2-3 partidos. Sí, no, sí, así es. Entonces fue poco, Telmex fue poco. Okay. Pero sí me tocó andar con los equipos como directivo. Un equipo me tocó que un año fue campeón Copa Telmex, 8 días más federado, cuando andaba Felipe Medina con la Concha. La Concha. Donde yo era el presidente de la liga. Entonces, el primer año, el viaje fue a nivel nacional, se ganaron los 2 campeonatos, Telmex y Federado. El viaje fue a Río de Janeiro y nos tocó acompañar al equipo como directivo, donde, pues para mí era lo máximo, dijéramos, a nivel fútbol. Sí. La capital del fútbol, pues era el Estadio Maracaná. Sí, y nos tocó conocerlo y andar en todos los rincones del estadio. Vestidores, cancha, todo. Muy bonito, ese es otro boleto muy grande. Al siguiente año también se ganó, era un equipazo. Se ganó Telmex y se ganó Nacional y el viaje fue a Costa Rica. Y ahí sí no recuerdo por qué no pude ir yo, pero también teníamos la oportunidad. Pero esos equipos fueron muy buenos, tanto municipales como Telmex, pero un equipazo. Oye, estoy viendo que usted le hubieran puesto el Rey Midas, todo lo que tocaba hacia oro. Pues la verdad que, como te digo, no era cuestión. Yo decía que yo era un tirador de credenciales. Yo no era cuestión. Sí, yo era de motivarlos y no decirles mucho lo que tenían que hacer. Me gustaba la técnica, la tenían ellos. Sí. La creatividad la tenían ellos. Y entonces que explotaran lo que sabían hacer ellos. Muy bien. Sí. Y nunca llamando la atención ni regañándolo, al contrario. Muy bien. Por eso logramos mucho, porque pues el ambiente. Desgraciadamente, cuando hay un trabuco, hay problemas entre ellos mismos porque quieren ser todos. Todos son estrellas. Todos son estrellas. Y con nosotros nadie es estrella. ¿Usted podría confirmarnos que no necesariamente la chequera gana? ¿No? Porque usted menciona que ha traído equipos, como usted lo menciona, sencillitos, de cartera. Así es. Que no ocupaba meterle billete, pero sí le metían mucho corazón. Y terminaban siendo superiores que el que sí le metía billete. Definitivamente, nos tocó en Lequillas con equipos ya en sus etapas ya fuertes, los equipos, donde sí ganamos y hasta campeonatos con ellos. Pero sí era más el entusiasmo de la gente. ¿Nos podría decir a un equipo que usted, que hasta, bueno, no sé si sorprendido, porque me imagino que usted le tenía mucha fe a su equipo, pero que haya un encuentro de ejemplo, que se haya topado contra un equipo, que le haya ganado a un equipo que traía mucho billete? Nos tocó ese del final en la primera, en el Dorado, donde el otro equipo estaba con mucha gente, podríamos decir una selección a nivel estado. ¿Cuál era el nombre del equipo? Era Trilla Jiménez, Campo Chapo, Trilla Jiménez. Campo Chapo. Así es. Llevaba 2 nombres, pero sí era un trabuco. Y es más, curiosamente, yo también fui padrino de muchos jugadores. Y un día antes de la final en el Dorado, yo fui padrino de uno del equipo y pasamos por el estadio. Andaban todos los jugadores, carpas y todo. Tenían una fiesta en grande. Iba a haber música, pero tenían mucho marisco, pues está cerca de las puentes y el Conchal y todo. El Conchal. Era una fiesta grande. Y los jugadores ahí, entre algunos regando y todo, viendo, pero repartiéndose los goles. Y a mí no me preocupó que se repartieran los goles. En absoluto. Era el sábado en la noche para jugar el domingo. Y el domingo, pues, tranquilos, con una situación de que, pues, sin ninguna presión, sin ninguna nada, que todo lo que veíamos era ganancia. Y eso lo hicimos porque el equipo se comenzó a embalar. Y vi que no era dijéramos, el nivel que se pensaba en nosotros. Pero ese embalaje llegó un momento dado en que los equipos que nos enfrentáramos íbamos a ganar porque ya nadie nos paraba. Por el ambiente que traíamos ese. Cuando un equipo como el profesional y todo llega embalado a la liguilla,
pues no le paran. Como No, el caballo no lo negro. paran, así es. Nosotros tuvimos muchas veces el caballo negro, Así como dicen es. por ahí. O sea, importaba más lo anímico que lo futbolístico muchas Definitivamente, veces. sí. O más bien lo anímico se reflejaba en lo Se futbolístico. reflejaba en la cancha. Y no importaba quién metía el gol. Yo le decía que a mí no me preocupaba quién metiera el gol o quién lo defendiera. El equipo ganara o el equipo perdiera. Sí, claro. Eso es lo más importante. Y es algo que usted muchos años le dio resultado. Siempre nos dio. Le dio resultado. Así es. Yo nomás tengo una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Qué opina de que Culiacán no tenga fútbol profesional? El problema es, aquí sí, directivos. La gente y me tocó precisamente, cuando aquí llegó, cuando comenzó Dorados, que tuvo gente, pues hasta de nosotros que comenté que habían ido a Dorados, llegó aquí a Culiacán el mejor entrenador de fuerzas básicas profesionales a nivel México, Güero Real. el Güero Real. El Güero Real. Es un tipazo de una empatía, un elemento que primero estuvo con el Atlas y produjo muchos jugadores. Y enseguida llega a Chivas y produjo el campeón. Pues no los campeones, pero sí. Es verdad. Sí, sí, Un muchos elemento. muchos jugadores que llegaron Entonces, a debutar. Pues. Llega aquí de Chivas y pregunta a los directivos que qué campeonato, qué final había. Curiosamente a la nuestra, cuando lo presentaron en rueda de prensa, yo estuve ahí y pregunta. Entonces le dijeron que la liga que yo presidía iba a ser la final esta semana. Me dijo, ¿me invita? ¿Cómo no? Lo invitamos, platicamos, lo conocimos y vimos la clase de persona que era. Desafortunadamente, la gente en aquel entonces que trajo Dorados no era gente de fútbol. Eran compromisos que se hicieron con empresarios. Era gente de negocios. Era gente de negocios. Más que de fútbol. Y se trajo como un negocio aquí. Entonces llegó un momento en que ya se comienza. Primero, no tenía una base Dorados porque llega y asciende. Sí. Entonces, no tenía fuerza básica. No tenía fuerza básica. Llega el Güero, obviamente, una labor titánica de comenzar el primer escalón. Exacto. Obviamente, voy a producir a los años y no había tiempo aquí. Así es. Entonces yo le pregunto al Güero que si qué lo había traído aquí a Culiacán después de haber tenido todo lo que producía en Guadalajara, tanto con Atlas como Chivas. Y me dijo, yo allá, dice, ya no estaba motivado porque solo se producía. Okay. Tenía su equipo de trabajo donde ya la inercia lo llevaba y estaba produciendo. Entonces le gustó el reto comenzar. Aquí ahí la llevaba el Güero, pero quizá llegó un momento en que a lo mejor no entendían lo que ganaba el Güero, no sé cuánto ganaba, pero quizá dijeron, ponemos a otro. Pero el Güero, aquí, bien se quedó Dorado. Yo siento que Dorado estuviera en primera división aquí. Dorado tenía afición. Sí. Y ahorita ya no la tienen, No, aunque ya venga. ya no. Entonces, levantar ese equipo está muy difícil. Está muy difícil. Aquí lo que falta es un directivo para Dorados que sea local y que conozca el fútbol. Que le guste, que le Que apasione. sienta la camiseta. Sí, porque los dueños no sabían de fútbol. Quizás fue un negocio. Sí. La gente que ahorita también son negociantes, los dueños, Y ellos tienen otro proyecto que le dan prioridad. que le da Exacto. prioridad. Sí. De hecho, ellos, Grupo Caliente, tienen acceso a todos los equipos. Para su publicidad en todo. A través de su publicidad. Televisión y todos medios, todos los tienen. Y qué Exacto. bueno, es un gran negocio. Sí. Aquí ahorita, la multipropiedad, pues acaban ahora la semana de vender Querétaro, qué bueno. Si no puede estar dos equipos en primera y Dorado quisiera estar, pues ojalá, pero va a ser difícil levantar cosas que sí. también hemos visto que Mazatlán tampoco son negociantes Sí. y el equipo, el elemento que se ve mejor porque no, comienza a producir la cantera, pero lo vendes. Entonces, pues prácticamente Dorado... Que esa fuerza básica de Mazatlán es la que venía de Monarca. Muchos fuerzas básicas de Mazatlán pues eran ex Monarca. No más que no se vinieron muchos de allá. No sí se vinieron muchos, pero ya lo que tenían Monarcas ya está muy bien. Sí, así es. Entonces aquí, pues ojalá hubiera más gente tanto en Mazatlán como aquí. Sí. Porque de aquí, Mazatlán está un punto base estratégico. Primero porque los que intervinieron, algunos eran hoteleros Hoteles. y lo turístico de Durango, Torreón, Monterrey,
Tepic, Guadalajara, Claro. Culiacán, sobre todo hasta Mochis. Así es. Era un potencial ir a divertirse. Y con esas carreteras que hicieron, los hoteles de Mazatlán que comenzaron a llenarse siempre. Y cuando vieron el partido de fútbol, mejor. Así es. Entonces aquí en Culiacán nos falta un directivo que sepa de fútbol y que le invierta. Y aquí yo siento que se podía recuperar esa plaza. Sí se podría recuperar, sí. Así Pero como- necesita, como dice usted, alguien que le apasione. Es que no estamos en contra del negocio. Claro, sabemos que es negocio y se ocupa porque si no, ¿de dónde sale el dinero? Pero también que no se olviden de lo futbolístico. Sí, Pues. aquí hubo un caso muy curioso. Yo lo viví porque todo el tiempo, desde que tenía 12, 15 años, 17, siempre he sido aficionado de hueso colorado con los tomateros. Y no fanático, aficionado. Desde la Liga del Noroeste, que llegó el 63 aquí ya como Sonora de Sinaloa, donde el negocio del béisbol aquí, en la región y en todo el país, era un fracaso porque eran cantinas de puro pistear nomás y puros hombres. Aquí hubo un innovador que nos falta en Culiacán. Un chino ley, Juan Manuel Ley López, donde este hombre revolucionó el sistema directivo como en cuanto a los equipos. ¿Qué cosa hizo él? Comenzó primero trayendo prospectos pochos, donde hasta cierto punto atractivos, dijéramos, para los femeninos, Ajá. donde esos muchachos nuevos que estaban en empezar las ligas mayores, comenzaban a jalar chamacas, las chamacas donde van a jalar los muchachos, Sí. después los padres, y llega un momento en que se revoluciona tanto el béisbol aquí en Culiacán, Sí. que comienzan las plazas hasta llegar a cubrir todo. Y todavía va Saltillo y revoluciona todavía, donde el béisbol aquí se hizo popular como es y negociazo con una idea de Juan Manuel Ley a nivel nacional. Está reconocido. Y eso, un directivo de esos en el fútbol aquí, que ahorita, sinceramente, los nuevos directivos de Tomateros no tienen el impulso con Juan Manuel Ley. No. Tienen una visión un poco más porque ellos son comerciantes. Y Juan Manuel era comerciante, pero un apasionado. Sí, y convirtió esa pasión del deporte en algo familiar, como lo dice usted. Es familiar. Y ahorita si el equipo va Exactamente. ganando, perdiendo, es que están cotorreando. Exactamente. Va, de hecho, mucha gente va, dice, para salir a la pantalla. Sí, otro para ver a los muchachos. Otro Sí, para los muchachos, sí. como dice usted. Que mucho. es verdad. Sí. Pero sí registra buenas entradas. pues. No. Sí. Es más, Es muy esperada esa Culiacán tiene muchos años que con lo que vende de la pretemporada, La butaca, todo las eso. butacas, lo que vende pretemporada, fecha. Sí. sacan para la temporada los jugadores. Y eso desde antes. Nosotros tenemos no sé cuántos años con 3 butacas, donde siempre estamos ahí. Si en pandemia no fue ningún partido, no importa el siguiente año. Y ahorita con la violencia, pues que no fuimos Sí. tan bien. Así es. Pero ahí estamos. Es una manera de divertirse un ratito. Y si queremos ir temprano también. Ingeniero, para cerrar Sí. el podcast, usted que yo no sabía que también era amante del béisbol, pero entonces lo voy a aprovechar. Sí. Hay un debate en Sinaloa si somos más futboleros o beisboleros. Para usted, ¿qué somos más? Éramos más beisboleros. Éramos. Ok. Hubo un tiempo que el fútbol aquí no se veía mucho. Ahorita Ok. podríamos decir que hay espectáculo para los dos equipos. Llegó a jugar Dorados al mismo tiempo en primera que Tomateros y hay afición para los dos. Que sí se traslapa mucho, sí. Pero aquí podríamos decir que ahorita volvemos a resurgir el béisbol por lo que está muerto el fútbol a nivel de eso. Exacto. Pero sí el fútbol también podía haber, se lo levantó, la plebada jugaba más fútbol ya que béisbol. Así es. Yo Ya, digo que por lo fácil también, ¿verdad? Por Que lo nomás fácil. ocupas una pelota y 2 sí, piedras así de nomás. cada lado y con Así eso. es. Entonces, sí, predominó mucho el béisbol. Está predominando de nuevo a nivel profesional por lo mismo. Pero ojalá, tenemos ya lo que hay de afición y del habitante del pueblo, que sí hay para los dos equipos, para los dos. Sí, para los dos, exactamente. Sí. Afición para Sí. los dos Nada más que deportes. ahorita el fútbol está huérfano. Sí, exactamente. Completamente. Sí, y se miraba en los últimos juegos, pues. Sí. Dorado estaba. Exacto. Eso es el problema, desgraciadamente. Así es. Pues Esperamos bueno, resurgir. pues ingeniero del gol, Ujú. pues hemos llegado al final de esta plática.
No sé si quieras cerrar con alguna otra inquietud. No, ninguna pregunta, nada más agradecer. Agradecerle. Gracias. El tiempo, pues, todos sus comentarios que nos sirven mucho a nosotros y a la gente que está ahí en el detrás que nos puedan mirar. Nada más agradecerle su tiempo. Sí. Y reconocerle su labor y trayectoria. Su trayectoria, su labor, que ojalá, así como usted dice que ojalá llegue un directivo al nivel profesional, exista más personas como usted que en el sector amateur impulsen a los jóvenes, los inviten a practicar deporte, cualquier deporte, en este caso fútbol, porque nos hace falta mucho, hay mucha, no está echada a perder la plebada, pero hay mucho vicio, falta mucha gente que es más deporte. Es más el ocio que las actividades buenas. Exactamente. Ojalá que Culiacán, Sinaloa, existan más personas como usted, que tenga esa labor, de que sea una apasionada y que muchas veces hasta le invierta de su bolsa. Sí. Que muchas veces hay que toca invertirle su bolsa, pero todo sea por hacer, no jugadores profesionales, sino que ser buenas personas, buenos profesionistas, que a consecuencia son buenos papás. Así es. Ahí va la bolita. Ahí va la cadenita, digo. De mi parte ya agradecerle su tiempo y reconocerle su trayectoria. Te agradezco yo la invitación. Me siento muy motivado, como les digo. Con tantos años que estuvimos ahora a cualquier estadio, sí voy a dejar mucha gente a saludarnos. Antes, cuando salíamos mucho del periódico, pues me decían que medio Culiacán me conocía por el fútbol, que la verdad el banco que llegaba, ves que algún cheque cambiar. Ustedes sacaron el teléfono en el periódico. Me ha gustado que nos tomen en cuenta. Donde quiera que hemos llegado, afortunadamente nos han tratado bien. Y eso es lo más que me llevo en el deporte. Muy a gusto, muy satisfecho. Y pues en todos los sentidos nos ha ido bien en la vida. Gracias. Qué bueno. Perfecto. Ingeniero, ¿tiene redes o algo? ¿No usa redes para que si alguien le quiera mandar un mensaje, una felicitación? ¿No usa redes? ¿No es de redes sociales? No, yo más que todo contesto los llamadas, los de estos. Pero si hay redes, la mandamos. No hay ninguna red ahí, hijo. Pues su Facebook, ¿no? Sí. El ingeniero lo mandamos. Jesús Oscar Palazuelos, Facebook. Pues si alguien quiere. De todas formas, ahí lo anexamos en el. Pues lo agregamos. Hay que la editora ahí no sabe cómo agregar. Qué bueno. Es para que cualquier jugador de ustedes le pueda mandar un mensajito. Que quiera mandar un mensaje. Una cualquier otra gente. Simples palabras bonitas de agradecimiento. De hecho, cualquier fotografía que mandamos, sobre todo a veces en estados, siempre 200, 300 gente de la gente que conocimos. Y mucha gente de fútbol a nivel nacional. Sí, me imagino. Porque la empresa donde trabajamos también, mucha gente fue a Estados Unidos y tenemos mucha gente allá, hijados, compadres y todo. Entonces sí nos tomamos mucho en cuenta y así es que... para que lo busquen y le manden un mensajito al ingeniero para que lo saluden. ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, pues, gracias. Pues, ingeniero y ingeniero del gol, pues hemos llegado al final de este capítulo. Pues nada más recordarle a ustedes que nos encuentran en todas las páginas como Poligol, en todas las redes sociales y sobre todo en nuestra fanpage, ahí para que nos den me gusta y nos sigan para seguir produciendo este tipo de material tan interesante que como es el fútbol. Y pues esperemos seguir trayendo a personas que lo dudo encontrar a otra persona como el ingeniero Palazuelos que aporte tanto a la sociedad. Ojalá ya haya más, la verdad, porque lo ocupamos. Pues hemos llegado al final y agradecerle y nos vemos en otro capítulo más de su podcast favorito, La Política del Gol. Gracias. Hasta la próxima.